Vamos, vamos a compartir entonces, hermanos, la lección de escuela sabática, hermanos. Muy bien. Hoy día, hermanos, estamos miércoles, noche de oración, hermanos, ¿no? Miércoles, noche de oración. Ese es un hábito que tenemos en la iglesia, ¿no? Los miércoles en la noche ir a la iglesia a hacer nuestras peticiones también, ¿no? Hoy día es número uno, ¿no? Primer día de este mes de noviembre, hermanos, de este año 2023. Estamos en la quinta lección ya de escuela sabática, ¿no? En la quinta lección de este último trimestre, ¿no? De este año 2023, hermanos. Y nos estamos preparando, ¿no? Para la segunda venida del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, el título de la lección para este día, ahí está en la pantalla, hermanos. Voy a pedir que alguien confirme si se lee o se ve o no se ve la presentación que está ahí en la pantalla. ¿Alguien puede dar lectura? Nuestras excusas, confrontaciones incómodas. Ahí está, hermanos. Gracias, Bien, hermana. hermano. Gracias, gracias. Nuestras excusas, hermanos. Esta semana estamos hablando de excusas, ¿no? Excusas, o sea, disculpas que uno, o justificaciones que ponemos, ¿no es cierto? No para de repente no hacer lo que debemos hacer, ¿no? Excusas esas, ¿no? Bueno, en esta mañana dice, ¿no? El tema que vamos a tratar es acerca de las confrontaciones incómodas. Confrontaciones incómodas, hermanos. ¿Cómo es eso, hermanos, no? De confrontarnos y esas confrontaciones que parecen ser incómodas, pues no, no algo, diremos, eh, entendible, no sé, incómodas porque uno no comprende de repente, ¿no, hermanos? ¿Alguna pregunta tienes respecto a este título? ¿Algún comentario, hermanos? Nuestras excusas, confrontaciones incómodas, dice, ¿no? Muy bien, hermanos, vamos a, entonces, como de costumbre, siempre, hermanos, saco del internet algunas figuras y en esta oportunidad, ahí ustedes están viendo en la pantalla, no sé si alguien puede comentar de lo que se ve en la pantalla, hermanos. A ver, hermanos, puedan participar. Ahí están los ninivitas arrepentidos, ¿cierto? Clamando a Dios para que los perdone. Muy bien, hermana. Así es, hermanas, hermanos y hermanas, pues los ninivitas, todos, sin excepción, niños, adultos, ancianos, todos, ¿no? Todas las personas están clamando a Dios, ¿no? Dice que se pusieron vestido de cilicio, o sea, como decir, de luto o ropas ásperas, ¿no? Y pues ahí, ¿no? Se sentaron también ahí o se arrodillaron en ceniza, ahí se echaron ceniza seguramente, que todo esto es un símbolo de dolor, ¿no? Y clamaban, pues, ¿no? A Dios realmente porque ellos habían sido sentenciados por parte de Dios para ser destruidos, ¿no? Así como Sodoma y Gomorra, así como los antediluvianos, bueno, los diluvianos, ¿no? Que fueron, bueno, o la gente, ¿no? De ese tiempo, ¿no? Que murió con el diluvio. Bueno, ellos comprendieron, ¿no? De que el juicio les venía a ellos y pues tuvieron una oportunidad, recibieron el mensaje de Dios a través de Jonás y se arrepintieron. Ahí está la figura, hermanos, ¿no? Ahí está la figura, que todos, sin excepción, y los animalitos también estaban ahí, hermanos, pues ayunando, 3 días sin tomar agua, ninguna comida tampoco, ni las personas, ninguna comida ni tomaban agua. 3 días, desde el rey hasta todas las personas, 100% de las personas, hermanos. Muy bien, ahí está el dibujo, hermanos, ¿no? Entonces pueden surgir preguntas, ¿no? ¿Cómo llegó
se llegó a esta situación, ¿no? De arrepentimiento, ¿no? ¿Cómo se llegó a eso, no? Ojalá quisiéramos que todo el mundo estemos así también, ¿no? Bueno, hay otra figura aquí, no sé si logran ver también, hermanos, pueden comentar. ¿A quién están viendo ahí, hermanos? A Jonás Muy debajo de bien, la planta ahí molesto. así es, así es. Ahí está, hermanos, pues Jonás, el instrumento de Dios, el predicador, el que predicó, llevó el mensaje de Dios a Nínive y todos se arrepintieron, ¿no? Y encontrarse. Generalmente cuando alguien se bautiza, porque es porque se arrepiente y se entrega a Dios, hacemos fiesta, ¿no? Aquí en la tierra, nos sentimos felices de que un pecador se haya arrepentido. En el cielo también hacen fiesta, ¿no? Por un pecador arrepentido. Pero Jonás no estaba alegre, ¿no? Todo Nínive se arrepintió, pero él estaba descontento, hermanos. Estaba descontento. ¿Por qué? Eso es lo que estamos estudiando esta semana, ¿no? Bueno, pensemos, ¿no? O sea, veamos, ¿no? Las lecciones a través de la vida de Jonás. Tal vez nosotros ¿No también me somos escuchó? igual que... Sí, hermano Marcelino, buen día. Hemos estado revisando ya repetidas veces la experiencia de Jonás, pero cómo es tan maravilloso nuestro Dios. Aún su error de huir de la presencia de Dios, de Jonás, Dios va preparando una cosa y otra cosa, va preparando, va preparando, va preparando. Primero preparó un recio viento que el barquito en cuyo navegantes estaban huyendo dentro, Jonás no, hacia Tarsis, y el barquito quería desplomarse, pero mm, Jonás dormía. Pero ese dormir también fue llamado la atención por el jefe del barco. Dijo, dormilón, ¿qué haces? Tú clama a tu Dios. Allí empieza a abrir la boca. Solamente al abrir la boca, ¿quién era? Era siervo del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. Y aquellos hombres que adoraban a otro Dios estaban clamando a su Dios cada uno, empezaron a invocar el nombre de Jehová, Dios. Y toda la barca, todos los tripulantes hicieron votos a adorar a Dios. Cuando Jonás ya estaba al fondo del mar, ya no adoraron cada uno a su Dios. Mira cómo es la cosa. Cuando un siervo de Dios abre su boca, todos pueden creer en nombre de Dios de una o alguna otra forma. Finalmente vemos que Dios prepara un pez gigante y Jonás es tragado 3 días y 3 noches. Oró allí, Dios lo escuchó. Fue vomitado a las playas muy cercanas seguramente hacia Nínive y empezó a caminar 3 días de camino. La ciudad era tan grande que de extremo a extremo había que caminar 3 días y él solamente decía, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Así dijo Jehová. Eso no más no tiene introducción, su sermón no tiene llamado, no tiene nada, nada, solamente decía, Nínive será destruido de aquí a 40 días. Nunca dijo arrepiéntase, no nada, pero el pueblo entendió que no querían morir y se arrepintió. Qué maravilla. Todos se arrepintieron, desde el rey hasta el más pequeño de los habitantes. Y Dios lo perdonó. Pero Jonás no se alegró de ello. Bueno, ustedes saben la historia. Muy bien, muy bien, muy bien, hermano Marcelino, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Este libro de Jonás nos describe, ¿no? La vida propiamente de este profeta, hermanos, y de aquí estamos extrayendo lecciones importantísimas, hermanos. Bien, vamos a ver qué dice la lección de escuela sabática. Bueno, ahí está, hermanos, vamos a leer, dice así, y es un texto bíblico, ¿no? Jonás 4:2 dice, Señor, dice, pregunta, ¿no? Dice,
O sea, en este caso, Jonás es el que está haciendo esta oración, ¿no? Señor, dice, ¿no es esto lo que pensé cuando estaba aún en mi tierra? O sea, Jonás, hermanos, cuando vio que Dios perdonó a todos los ninivitas, se arrepintieron y los perdonó, entonces Jonás aquí se confronta con Dios, se confronta con a través de la oración. Y aquí le dice, pues, Jonás a Dios, ¿no? Señor, le dice, ¿no es esto lo que pensé? Eso es lo que yo pensaba, Señor. Le dice, ¿no? Cuando yo estaba aún en mi tierra, yo pensaba en esto. O sea, ¿en qué cosa, hermanos? ¿No? ¿En qué cosa él pensaba? En que justamente que si él iba a predicar ahí a Nínive, y como Dios, él conocía que Dios es misericordioso, los iba a perdonar. Y como él no quería que tengan perdón los ninivitas, por eso él se escapó, pues, ¿no? Miren lo que está diciendo. ¿No es esto lo que pensé cuando estaba aún en mi tierra? Por eso quise huir a Tarsis, dice, ¿no? Tarsis, pues España, ¿no? Al sur de España. Ahí es donde se estaba dirigiendo en el barco, ¿no? Porque sabía, ahí está, miren lo que dice aquí Jonás, no sé si nosotros podemos decir lo mismo, ¿no? Porque sabía que tú eres, dice, clemente y piadoso, tardo para enojarte, abundante en amor y dice aquí que desistes del mal, que desistes del mal. En otras versiones dice que te arrepientes, ¿no? De querer hacer mal, ¿no? O sea, no hacer mal. Bueno, aquí dice que desistes del mal, creo que eso sería mejor, ¿no? La traducción, porque Dios no se arrepiente, ¿no? Porque no es hombre como nosotros para arrepentirse. Que desistes del mal, dice, ¿no? O sea, no hace mal el Señor. Bueno, hermanos, comentarios aquí, que esta es la parte fundamental e importante, creo, hermanos. La pregunta que me haría o les hago también la pregunta, hermanos, ¿cómo o conoces a Dios? Para ti, ¿quién es Dios, no? ¿Quién es Dios para ti, no? En las circunstancias en las cuales estás viviendo o estamos viviendo, o sea, ¿qué concepto tú tienes de Dios? A ver, hermano, hermana, participa, a ver. Para ti, ¿quién? Para Jonás, él sabía que Dios es clemente y piadoso en su experiencia personal de él. Él sabe que Dios es tardo para enojarse, ¿no? Y es abundante en amor, ¿no? Y que desiste del mal, que no hace el mal. Pero para ti, hermano, hermana, ¿cuál es tu concepto de Dios? ¿Cómo ves a Dios, no? ¿Cómo vemos a Dios? Yo también me pregunto, ¿no? ¿Cómo yo veo a Dios? Veo así o tengo esa experiencia, tengo ese conocimiento de Dios. Para mí también Dios así es, clemente, piadoso, que es tardo para enojarse. Dios tiene mucha paciencia. Para mí es abundante Dios en amor, o sea, grande en amor. Para mí Dios es justo, o sea, que desiste del mal. A ver qué dicen, hermanos. Me gustaría que participen o hagan preguntas, hermanos, ¿no? Pregunten, hermanos. Acá dice, No, qué está hermosa levantando la oración. mano ahí. Ya, a ver, el que está levantando la mano, hermanito, abra su micro y Hermano, buenos participe. días. Hermana, Hermano buenos Fusco, días. Buen eh, día, hermano. he aprendido con los golpes de la vida. Perdí a mi hijo a los 23 años tenía. Él. Lo mataron, dije, porque así lo hicieron. Mas no supe más eh, mm, de hasta ahorita quién y cómo. Estaba en investigación durante 6 meses y me robaron en la iglesia, en la casa, la tienda perdí. Empecé a fracasar de nuevo. Pero esta vez comprendí que el Señor permite muchas cosas y que Dios es misericordioso, que aparentemente pueden decir de que esta persona no va a alcanzar la salvación porque Él no es justo, es así, así. Pero lo que sí sé es que a pesar de todo que puedan decir o bíblicamente condenarte,
Sigo adelante en la fe porque he aprendido que Dios va a dar el veredicto, no el ser humano. De igual manera, aprender a perdonar, así como Dios perdona a todos, a nosotros. Si nosotros no aprendemos a perdonar, no nos perdonará. Aún al asesino de mi hijo, de repente él será salvo y yo no. Por eso es que tengo paz en mi corazón y Dios sabe por qué pasan las cosas, aun cuando nosotros pensemos que está mal. Gracias, hermanos. Muy bien, hermana Flora, ¿no? Qué bien es el testimonio de nuestra hermana, que es el conocimiento que ella tiene de Dios, ¿no? Lo que estoy escuchando, la hermana aprende de que aunque no entendamos por qué suceden las cosas, pero ella entiende que hay que perdonar y que Dios es el único juez que puede juzgar. Y ella misma menciona, tal vez yo me pueda perder y el asesino de mi hijo pueda salvarse. O sea, es algo incomprensible, pero sin embargo, hermanos, es así. Dios es justo y Dios es misericordioso, ¿no? Es importante, hermanos. Pero para ti, hermano Enoch, creo que estaba Por levantando la eso, mano. Pues, hermano, disculpe, hermano, de repente por esa razón es que también Jonás pensó, ¿no? Como un ser humano, pero como no podía entender en su momento quizás esto, lo que yo entendí, ¿no? Que no soy quien, ¿no? Si Dios va a perdonar hasta al asesino, ¿para qué ya? Pues no voy a decir, no es excusa, sino seguir adelante con el testimonio, predicar, alcanzar la palabra del Señor. muy bien, hermana, muy bien. Sí, pues, hermanos, a lo largo de los días que pasan y el conocimiento de su palabra, el conocimiento de Dios, cada vez, cada día nos maravillamos y nos sentimos, pues, prácticamente ignorantes, hermanos, ¿no? Pensábamos que conocíamos a Dios, decíamos. Pensé que conocía a Dios, así como dice Job, ¿no? Job dice, pensé que conocía a Dios. Aquel Job que perdió, pues, también sus 10 hijos. Entonces, imagínense, ¿no? Que de la noche a la mañana perder 10 hijos. Ahí nuestra hermana perdió un hijo, ¿no? Y perdió todas sus riquezas, sus haciendas, hermanos, de la noche a la mañana. Y él no habló mal de Dios. Dios me dio, Dios me quitó, era su concepto de Dios, ¿no? De que Dios le ha dado y también le ha quitado. Y se ha bendecido en nombre de Dios. Así dijo él. Y peor le vino una enfermedad terrible, ¿no? Desde la cabeza al pie, ¿no? Peor que el cáncer, ¿no? Una enfermedad dolorosa. Y al ver esa situación, su esposa le dijo, oye, Job le dice, maldícelo a tu Dios, le dice, maldice a tu Dios. Y muérete, le dice, no, muérete, le dice. Sigues confiando todavía en tu Dios. Entonces era su experiencia, ¿no? De la esposa de Job, ¿no? De Job. Y Job, pues, después que estaba así enfermo, y los hermanos de la iglesia, así como en la iglesia de nosotros, o sea, diríamos, las personas, ¿no? Que eran, este, que estaban en el entorno de él, sus amigos, ellos empezaron también a juzgarlo a Job, pues le decían, seguro has hecho pues algo malo, pues ¿cómo te va a venir toda esa enfermedad, desgracias? Será pues porque algo malo has hecho, pues es el concepto que de repente nosotros también tenemos así al ver y juzgamos o prejuzgamos. Y Jonás, ya también ahí el problema de Jonás fue de que él se justificaba. No, no he hecho nada malo, no soy malo. Yo quiero cara a cara discutir con Dios, confrontarme con Dios, dicen, ¿no? Yo quiero confrontarme, ya. Yo estoy haciendo bien todas las cosas y ¿por qué me vienen esas cosas? Yo quiero discutir con Dios cara a cara, dice. Y Dios se presenta pues a Job, ¿no? Y le dice, a ver, Job, dime a ver las cosas, tú que eres más sabio que yo, tal vez no. Entonces le dice, así tú eres más sabio, a ver, dime, ¿cómo yo he hecho esta tierra? ¿Cómo se sustenta? ¿Cómo no se cae el agua? ¿Cómo es esta cosa? ¿Cómo es aquello? A ver, si tú sabes más que yo, dime, ¿cómo es? A ver. Entonces ahí recién se dio cuenta Job, entonces así como
Pablo, bueno, como todo ser humano dice, pues, o sea, yo pensaba, Señor, que te conocía. Pues no te conocía, pues nada. Era ignorante, ¿no? Pensaba que conocía a Job, ¿no? A Dios. Y recién cuando se confrontó con Dios, entonces se da cuenta y pide perdón, ¿no? Entonces, y Dios le dice, bueno, haz un sacrificio por tus amigos, pide por tus amigos, o sea, perdona a tus enemigos, entonces a los que se dicen tus amigos. Y cuando hace eso, cuando perdona, recién viene la sanidad y otra vez sus riquezas, hijos tuvo y así. O sea que en un instante también Dios resuelve el problema. Estaba pasando pruebas, sabemos, ¿no? Por eso, ¿cuál es nuestro conocimiento de Dios, hermanos? Ahí está Job, ahora estamos estudiando a Jonás, el conocimiento que tenía de Dios Jonás, vemos ahí. Para Jonás, Dios es clemente, es piadoso, es tardo en enojarse, es abundante, grande en amor, que hace lo justo. Para él es así, ¿no? Pero él tenía una cosmovisión, una forma de ver la vida, juzgar las cosas, o sea, por su experiencia, ¿no? Él decía, pues no, los ninivitas son malos y merecen el juicio de Dios, así como los ha juzgado a los antidiluvianos, así como a Sodoma y Gomorra, merecen de igual manera ser así o juzgados, ¿no? Él esperaba eso, ¿no? Su concepto, su cosmovisión era así. De repente de nosotros también es así. Miramos a la gente que es mala o que nos hacen mal y de repente decimos, pero ¿cómo esa persona puede estar haciendo mal, ¿no? Y queremos que Dios lo juzgue, ¿no? Pero hermanos, en esta historia estamos viendo de que nosotros estamos muy limitados, hermanos, ¿no? Realmente no conocemos bien a Dios, ¿no? O teóricamente nada más conocemos a Dios. Bueno, había aquí la mano levantada del hermano Enoch, si todavía está ahí, no que Buenos días a todos. participe, hermano. Buen día. Gracias. Justamente, miren, si uno rebusca un poquito y ve el contexto igual de cómo se desenlaza esto, el pueblo judío tenía una percepción de su entorno, de su realidad, y ellos creían para sí que eran el pueblo escogido de Dios y como el pueblo único de Dios. Y con respecto a esto, ellos pensaban que los demás pueblos, que en este caso serían los filisteos, los morreos, todos estos pueblos no eran dignos de poder recibir la salvación. Entonces, cuando le preguntan a Jesús, ¿no es cierto?, le demandan señal, cuando se refiere a, por ejemplo, a Mateo 16:4, donde dice, la generación mala y adúltera demanda señal, mas señal no les será dada, sino la señal de Jonás profeta, y dejándole se fue. Entonces, Jonás hace un paralelismo a Jesús. Jonás es tragado, ¿no es cierto?, en la boca del pez, está 3 días, 3 noches. Lo mismo, después fue vomitado, ¿no es cierto? Lo mismo, Jesús murió, estuvo también en el sepulcro y después resucitó. Y cuando resucitó, ese amor, esa bondad, esa misericordia que es para todos, ¿no es cierto?, fue derramada para todos. Lo mismo para el pueblo de Nínive. También la misericordia estaba para esa gente mala que, a comparación de Sodoma y Gomorra, Nínive se arrepintió. Y Dios es un Dios amoroso, bondadoso, cariñoso con el ser humano, pero también es un Dios de justicia y de juicio. Hace juicio, y en este caso hizo juicio con Sodoma y Gomorra, hizo juicio con los antidiluvianos. Y los judíos en ese entonces entendieron, entendieron un poco mal cómo se debe ver a Jesús, a Dios, ¿no es cierto?, en amor y misericordia, sino querían exclusividad. Pero lo que Dios quiere no es exclusividad, lo que Dios quiere es rescatar al hijo caído, rescatar al hijo perdido, ¿no? Y por eso hay muchas parábolas también respecto a esto. Entonces quería como resaltar eso, que cuando Jonás
ve a Dios, ¿no es cierto?, en la misericordia que hace, que obra, justamente ve a un Dios amoroso, cariñoso, pero por el lado humano, él dice, pero también Dios sabía que ibas a perdonarlos, pero por su lado humano de exclusividad, de que ellos son el pueblo de Dios, justamente hace pensar que ellos tenían una mentalidad muy enfrascada en el exclusivismo. Entonces eso tenía que quebrarse para que puedan ellos entender que Dios es un Dios de amor, que ama a todos sus hijos, a todos los que le aman, hace misericordia y a la generación de los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso querido hermano. Muy bien, hermano Enoch, gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Vamos. Agregando a esto, hermano Justo, Sí, sí, agregando a hermano. esto, eh, ahora también pues nosotros somos el Israel espiritual y de repente pensamos que somos algo especial, que somos la exclusividad, que somos, no, pues hermanos, nuestro, no, el llamado que, o sea, el Señor que ha hecho con nosotros es para una misión, pues, ¿no? Una misión, no por lo que somos exclusivos, ni nada, pues. Aprovechando este momentito, el conjunto musical Cusisamin está invitando, ¿no?, a los integrantes de los que tocaban. Yo creo que también debería invitar a los que cantaban en el coro, pues. Cusisamin no era nomás instrumental, ¿no? También era coral, así es que me gustaría que acá hay varios integrantes del coral, están, ¿no?, en la sala. Me gustaría que ellos se pronuncien también, pero el hermano Alejandro Frisancho, su esposa Esther Tapara, bueno, hay varios que están ahí, ¿no? Me gustaría que ellos también digan, nosotros vamos a estar, ¿no? O es exclusividad nomás instrumental, hermano, o hay que no está, creo, ¿no? Me gustaría que el hermano Marcelino también haga pues, su manifestación, o son exclusivos nomás instrumental, hermano, eso me gustaría agregar o sugerirlo, hermano. Gracias, hermano. Que no sea exclusividad. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar con la lección, hermanos, ya, para no perder de vista. Y al final, pues de repente alguien se puede manifestar, ¿no? Hacer más invitaciones, no sé, algo. Estamos, hermanos, acá en la palabra del Señor. ¿Qué está diciendo aquí? No, lo que importa aquí, hermanos, es el conocimiento que tenemos de Dios. Para nosotros, ¿quién es Dios, hermanos? Aquí la experiencia de Jonás. Para Jonás, Dios era clemente, piadoso, tardo para enojarse, abundante en amor, que desiste del mal. Y para ti, hermano, o sea, personalmente ponte a pensar, yo me pongo a pensar también, ¿no? Para mí, ¿quién es Dios, no? Siempre lo he mencionado desde el primer momento, personalmente, para mí Dios es misericordioso y es justo. Dos características siempre he visto en Dios a lo largo de toda mi vida, ¿no? Del momento que he conocido a Dios. Entonces, tal vez algunas cosas no entiendo por qué sucede, pero eso no quita de que para mí siempre Dios es justo y misericordioso. Bueno, aquí para Jonás, Dios es clemente, es piadoso, es tardo para enojarse, pues esto, por ejemplo, que es tardo para enojarse, ¿no? Esto es importante, hermanos, ¿no? O sea, que Dios no castiga inmediatamente, ¿no? No juzga inmediatamente. Y eso Y tal ahí vez el entonces, problema de nosotros, hermano, justo ahí el problema. Nosotros hablamos, pero nos enojamos de cualquier cosita, ya estoy reventando. Ese es mi gran problema, hermano. sí, pues justamente eso, ¿no? Justamente yo me detengo también en esta parte, tardo para enojarse nosotros, de repente inmediatamente queremos la solución, que se juzgue inmediatamente, que se resuelva el problema inmediatamente, ¿no? Em, y entonces, y nos enojamos. Pero Dios no es así, pues no es así. Y para Jonás, aunque él sabía, ¿no? Que Dios es así, tardo para enojarse, por eso él presentía ya que Dios lo iba a perdonar a los ninivitas, por eso no quería ir a predicar, pues, ¿no? Porque él quería que lo juzgue inmediatamente y
que no pase por alto, ¿no? Las faltas de los ninivitas. Ahí podría estar también un problema nuestro, ¿no? Que aparentemente pensamos que conocemos a Dios, pero en realidad no estamos conociendo a Dios. Por eso seguramente pues estudiamos cada día para conocer a Dios. Y hay muchas otras cosas, ¿no? Porque Jonás, la intención de Dios es hacer conocer a Jonás, pues no, quién es Dios, ¿no? O sea, su carácter, su verdadero carácter. Claro, Jonás tenía ese conocimiento, pero le faltaba aún más, pues, ¿no? Conocer a Dios. Si el mismo Job, como estaba comentando, hermanos, que es un hombre que tenía, que según la óptica de Dios decía que es un hombre correcto, perfecto, o sea, caminaba con Dios, pues no hacía el mal, hacía el bien. Dios mismo lo cataloga de esa manera, ¿no? Dice que Jonás, o digo, Job, a los ojos de Dios era perfecto, ¿no? A sus ojos de Dios. Pero después se ve que Job realmente no conocía, era ignorante de Dios. Apenas un poquitito de Dios conocía. Mira el Job que ha pasado esas pruebas. ¿Y qué de nosotros, pues, hermanos? ¿Qué de nosotros? Así con una pequeña pruebita que nos viene así, ya estamos ahí renegando, tristes, no sé, y así el ser humano, ¿no? Bueno, ¿Tocamos vamos a punto? continuar. Sí, hermana. Bueno, respecto a lo que estábamos hablando aquí, a veces, a ver, como Job dice al principio que de oídas te conocía, él había oído de Dios, él en su forma le servía y todo, y era fiel, sin conocerle tanto como le llegó a conocer en ese momento de la prueba. Nosotros a veces tenemos la teoría de quién es Dios. Sabemos que Dios es amor y hablamos también de que Dios es amor, pero a veces tenemos solamente la teoría. Y lo que nos falta, y creo yo que le faltaba a Jonás, era tener una relación personal con Dios. Y eso es lo que nos falta a muchos. ¿Por qué de repente seguimos enojándonos? ¿Por qué seguimos explotando? Es cierto, somos humanos, no somos Dios, pero cuando tenemos una relación personal con Dios, esas cosas se van puliendo. El que empezó la buena obra empieza a terminar esa obra en nosotros, pero tenemos que tener una relación personal, porque conocerle puede cualquiera. El diablo conoce, ¿cierto? Le conoce, pero no le obedece. Nosotros tenemos que conocer a Dios, pero no solamente en la teoría, sino que también en la práctica. Amén, hermana. Creo que ahí está nuestra hermana Mónica dando en el clavo, pues no, es ahí está ¿no? El conocimiento real con Dios, ¿no? Caminar con Dios realmente, ¿no? Y si todavía nosotros estamos así enojándonos, eso quiere decir que no conocemos pues a Dios todavía, ¿no? Poquito, de repente, alguito conoceremos pues a Dios, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Habría que tomar decisiones en ese sentido. Y justo esta lección es para meditar y reflexionar en ese asunto. A ver, me gustaría que digan también, hermanos, entonces, ¿cómo debe ser nuestra cosmovisión? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? No sé, pero vamos a continuar con la lección y participan en el momento que ustedes deseen, hermanos. Dice, qué hermosa oración de Jonás, o no, dice, ¿no? Aquí hay una pregunta. Lee Jonás 4, nos dice, ¿qué le pasaba a este hombre? ¿Qué le pasaba a este hombre, a Jonás? ¿Qué le pasaba? Dice la pregunta, ¿no? Ahí. Vamos a ver Jonás 4, vamos a ver qué le pasaba a Jonás. Dice, este sí es palabra de Dios, hermanos, no podemos cuestionar a lo que dice la palabra de Dios. Más bien hay que tratar de entender que Dios nos ilumina, hermanos. Pero Jonás, dice, se apesadumbró, hermanos, en extremo. O sea que cuando Dios perdonó a los ninivitas, dice que Jonás se apesadumbró en extremo, hermanos. ¿Cómo sería esa situación de Jonás? No estaba completamente desanimado, destruido, eh, no sé con qué palabras, no sé, sinónimos de apesadumbrado, hermanos. En extremo, dice, en extremo, hermanos. ¿No? Eh, hablamos de estrés, de ansiedad, de depresión, hermanos. Peor que de depresión, no sé, aquí estaba apesadumbrado en extremo, hermanos. Jonás. ¿Por qué? Porque Dios perdonó a los ninivitas. Y se enojó, hermanos, se enojó.
Ahí está, hermano, se enojó, se enojó. Ese es el problema que de repente nosotros también tenemos, hermanos. ¿Y qué hace Dios para resolver este problema de Jonás? Vamos a ver ahora. Continuamos. Y oró a Jehová, pues, y dijo, justamente ahí ora a Jehová, o sea, conversa con Dios y le dice a Dios, ahora dice, oh Jehová, dice, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y te arrepientes del mal. Ahora pues, dice Jonás, no, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, dice, porque mejor es la muerte que la vida. ¿Qué les parece, hermanos? Miren, aquí está pidiéndole a Dios Jonás, quítame la vida, yo prefiero morir, Señor. No quiero experimentar esto, no quiero ver esto. ¿Por qué has perdonado a los ninivitas? ¿Por qué no los has juzgado? ¿Por qué no los has destruido? No, prefiero la muerte, dice pues él, ¿no? O sea, no se alegra, sino él quiere morirse, ¿no? Porque mejor es la muerte que la vida, dice. ¿No será que nosotros somos así, hermanos? Y aquí vemos pues la grande misericordia de Dios, ¿no? Que Jonás no quería entender, pues. Claro, sabía teóricamente que era así, pero no vivía esa experiencia, él, pues no había en él eso, esa misericordia que tiene Dios. Yo me pregunto y digo también eso, ¿no? Tener eso, lo que tiene Dios, ¿no? Porque, o sea, no tenemos tal vez eso, lo que tiene Dios, esa misericordia, esa paciencia, ese amor. Teóricamente sabemos, pero no lo tenemos. De ahí que Jonás hasta prefería morirse, ¿no? Y Jehová, entonces, ¿qué dice Dios? Vamos a ver qué dice Dios, cómo resuelve este problema. Y Jehová le dijo a Jonás, ¿no? Le dice, o sea, a Jonás, ¿no? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Está bien así, o sea, estás haciendo bien, Jonás, al enojarte tanto, así le está diciendo Dios. Y salió Jonás de la ciudad y, hermanos, y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Seguramente ahí, hermanos, Jonás todavía tendría todavía la esperanza de repente que Dios lo castigue, ¿no? Castigue a los ninivitas. Se sienta ahí en una parte alta, hermanos, ahí un cerrito, me imagino así. Se hace una enramada, o sea, se hace como un techito de ramas, hermanos, y para que le dé sombra, habría mucho calor, hermanos, ¿no? Mucho calor habría. Y entonces ahí está esperando, viendo, ¿no? ¿Y qué pasa? Dios, ¿qué es lo que hace, hermanos? Dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás. Una calabacera, dice hermanos. O sea, hace crecer una planta que tiene unas hojas así como paraguas, diremos, ¿no? O sea, hojas grandes encima de su cabeza de Jonás. Y claro, le da sombra, pues, y ahora él está feliz, ¿no? En la sombra, ¿no? El calor no le cae. Y preparó Jehová Dios una calabacera. Mire lo que Dios puede hacer, pues en un instante puede hacer crecer una calabacera, o sea, esa planta, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase, pues, de su malestar. Y Jonás se alegró, pues, grandemente por la calabacera, estaba feliz. Pero al venir el alba del día siguiente, ¿no? O sea, al día siguiente preparó un gusano, o sea, Dios prepara un gusanito, el cual hirió la calabacera y se secó. Miren que Dios puede hacer eso. Un gusanito y ya se lo come la calabacera, pues se seca la calabacera, hermanos. ¿Y qué pasa con Jonás? Y aconteció que al salir el sol, entonces ya sale el sol, ¿no es cierto?, en la mañana, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Era tan fuerte el sol, hermanos, que le hirió en la cabeza. Dice, se desmayaba ya Jonás y deseaba la muerte diciendo, mira cómo era Jonás, ¿no? No sé si somos así nosotros. Renegando de eso también, hermanos, miren, renegando. Y estás deseando la muerte, prefiero morirme que ahora que me está quemando el sol.
diciendo, no, mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Por qué está así, hermanos, de Jonás, no? Simplemente está renegando porque el gusanito se lo ha comido, pues la calabacera que le daba sombra. Está renegando porque se ha secado la calabacera, hermanos, y el sol le quema y está prefiriendo. O como quien dice, ¿no? ¿Por qué si uno piensa en Dios y que Dios está haciendo todas esas cosas, ¿para qué Dios hace esas cosas de repente? No, uno piensa así. Bueno, entonces dijo Dios a Jonás, le dice a Jonás, Jonás le dice, no, tanto te enojas por la calabacera, tanto te enojas por la calabacera. Y él respondió, pues, mucho me enojo, dice, no, mucho me enojo. Hasta la muerte, dice, miren, así era muy franco Jonás, ¿no? Mucho me enojo hasta la muerte, dice. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera. O sea, tú te compadeces de la calabacera. ¿Por qué se ha secado? No, ¿por qué? En la cual no trabajaste, pues no has hecho nada. Ni tú la hiciste crecer. ¿Acaso tú has hecho crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Miren lo que Dios está haciendo, hermanos, para hacer entender a Jonás que hay que tener misericordia. Pregunta aquí. Dios dice, no, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. O sea, miren lo que Dios le está haciendo reflexionar a Jonás, ¿no? Le dice, mira, tú tienes misericordia porque se ha secado ahí estás clamando por eso hasta la muerte. ¿Por qué se seca la calabacera? Ahora, Nínive es así como la calabacera. ¿Tú qué has hecho por Nínive, no? Dice, no. Yo tengo piedad, dice Dios, por Nínive, esta gran ciudad. Hay 120,000 personas que no saben, no se dan cuenta dónde está su mano derecha, y que no distingue cuál es su mano derecha, cuál es su mano izquierda, no distingue, no discierne, no entiende. Y hay muchos animales también en ese. Entonces, así yo no voy a tener piedad, no voy a tener misericordia. Si tú estás teniendo misericordia de una planta de la calabaza, ¿acaso yo no voy a tener piedad de toda esta gran ciudad? O sea, está tratando de hacer entender a Jonás. Ojalá que Jonás haya entendido, porque ahí termina, creo, Hermano, el justo último capítulo del libro de Jonás, hermanos. Sí, hermanita, por favor. el problema terrible, ¿cierto? Es cuando tenemos los conceptos equivocados. Es, por ejemplo, a ver, de repente pensamos nosotros como cristianos adventistas que como tenemos la verdad, somos los únicos casi con derecho a salvarnos. De repente nos cuesta tanto compartir el Evangelio. Acá los israelitas tenían un concepto de que Dios destruía a todos los malos. Y así había sido en un comienzo, ¿cierto? Cuando ellos entraron a la tierra prometida, que Dios destruyó a todas esas naciones y pensaban que así sería siempre. El asunto es de que el Señor cuando destruyó a esas naciones es porque ya habían llegado al colmo. Lo mismo pasó con la ciudad de Sodoma y Gomorra. Ya habían llegado a su límite de maldad. Había un pueblo por allí que cuando van los israelitas tomando Canaán, que les dice Dios, allí todavía no se acerquen, no les hagan nada porque todavía no han llegado al colmo de su maldad. Entonces Dios hasta cierto punto tiene misericordia de cada uno. Entonces, debemos pensar en eso, que Dios todavía tiene misericordia de cada uno de nosotros también. Si Dios es capaz de salvarme a mí, porque me hizo, porque soy su criatura, eh, por creación y por recreación, no, por redención, perdón la palabra, debo tener esa misma misericordia con los demás. Aquí Jonás tenía más misericordia de una planta que de los ninivitas, porque había aprendido a odiarlos. Y de hecho, ese era su peor pecado, que los odiaba. No era capaz
de entender que no estaba en sus manos el destruirlo, sino que en las manos de Dios. Tiene el micrófono apagado, hermano. Lo apagué mi micro, disculpen, hermanos. Sí, pues, hermana Mónica, está correcto, ¿no? El análisis. Hermanos, en sí, pues, estamos aprendiendo, creo, hoy día de cuán grande Dios es nuestro Dios en misericordia, ¿no? Y que nosotros deberíamos aprender de Él, ¿no? Que Dios ponga esa sabiduría en nosotros, esa paciencia y ese entendimiento, ¿no? Para poder comprender a las personas que nos rodean, ¿no? O dónde estamos también, ¿no? Incluso nosotros mismos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Que por nosotros, ¿no? También tiene misericordia Dios. Pero aquí, de repente, sería muy bueno resumir todo ello con principios, hermanos, ¿no? ¿Qué principios hay acá? Uno de los principios muy importantes, hermanos, que aquí yo veo, es de que los ninivitas no han seguido, pues, en su pecado en esa ocasión. Se han arrepentido, han cambiado de dirección, han reconocido. De ahí que viene el perdón de Dios. Ahora, si los ninivitas no se hubiesen arrepentido, claro, el juicio hubiese venido, pues la destrucción completamente hubiese venido, pues, para los ninivitas. Entonces, un principio, Dios perdona al peor pecador, ¿no? Y el enemigo, hermanos, nos ataca, pues, a cada uno de nosotros y nos dice, pienso, ¿no? De que tú eres un pecador y no mereces nada. Así que Dios es justo y tú mereces ser condenado. Pero de acuerdo a lo que estamos estudiando, hermanos, que Dios sí perdona, hermanos, y que Jesucristo ha dado su vida por todos los seres humanos, por muy pecadores que sean, por todos los pecados ha pagado. Y si uno reconoce su pecado y se arrepiente y acepta al Señor, entonces el Señor perdona. Y esa fe debemos de tener acá, hermanos, porque estamos viendo en la práctica gente completamente mala. Cuando se arrepiente, Dios perdona. Al que se humilla, Dios ahí está, hermanos. Este es un principio, hermanos, ¿no? Muy importante, ¿no? Y que nosotros como hijos de Dios también debemos comprender esto, ¿no? Debemos comprender o pedir a Dios comprensión, ¿no? Para no estar juzgando, prejuzgando, ¿no? Como Jonás, ¿no? Bueno, después de repente más cosas se puede decir. Para concluir, voy a terminar de leer. Dice aquí Jonás, pues hermano, sentía un odio tan profundo por el pueblo al que Dios lo había enviado, ¿no? Que pensó que era mejor, Jonás no pensó que era mejor morir que quedar mal cuando se revelara el fracaso de su predicación catastrófica contra Nínive. Bueno, no, a él no le importaba, no eso de que quedar mal, bien, no, él no quería que realmente, pues, que los ninivitas se salven. Jonás quería que Nínive fuera la próxima Sodoma y Gomorra, ¿no? Esperaba el juicio de Dios sobre este pueblo odiado. Ahí es donde tenemos que reflexionar, hermanos. ¿Qué de nosotros? De repente nosotros tenemos ese mismo pensamiento, ¿no? Y al estudiar las profecías y empezamos a decir los juicios de Dios que van a venir y esto, y sobre todo sobre aquellos, ¿no? Que han hecho el mal. Claro, Dios es el juez, ¿no? El que juzgará y su palabra está bien clara, lo que dice, ¿no? Pero por más que lo han estado clamando a Jesús en la cruz, lo han escupido en la cara, esa gente tenía esperanza, hermanos, de reconocer, darse cuenta que ha hecho esas cosas tal vez por ignorancia, ¿no? Y si se arrepentía, pues tenía perdón. Seguramente, hermanos, gente que ha escupido en la cara de Jesús, se ha arrepentido, ha reconocido gracias al Espíritu Santo, y estoy seguro que esas personas, a Dios los ha perdonado. Y si han perseverado en la fe del Señor Jesús, seguramente vamos a ver en el cielo a estas personas también, los que han clavado en la cruz, que se han arrepentido, caso como el ladrón que estaba muriendo en la cruz, que era pues también seguramente era un criminal, que lo condenaron de esa misma manera, y pues se arrepintió, reconoció a Jesús, ¿no? Que era el Salvador, y el Señor le prometió. Entonces, hermanos, son lecciones muy importantes y grandes que tenemos que pensar. Así que no hay persona a quien no pueda alcanzarle la salvación, hermanos,
hay que darle el evangelio, hermanos, hay que orar, no sea, que Dios nos utilice, pues, ¿no? Y tengamos esa visión de Dios, ¿no? Frente a los que nos rodean. No hay una persona que no pueda alcanzar salvación, hermanos. Solamente hay que hacer conocer y si la persona se acerca a Dios, se arrepiente, pues va a encontrar el perdón de Dios y la salvación. Bueno, continúa, hermanos, dice, Jonás quería que Nínive fuera la próxima Sodoma y Gomorra. Esperaba el juicio de Dios sobre este pueblo odiado. Cuando esto no ocurrió, ¿qué pasa? Su cosmovisión, esta cosmovisión, o sea, es la visión, es la forma como ve las cosas, hermanos. Cada uno de nosotros también tenemos nuestra cosmovisión como cristianos, vemos las cosas de una determinada forma. Nos pregunta una pregunta u otra pregunta y otra pregunta, tenemos respuesta porque tenemos nuestra cosmovisión. O sea, decimos, esto es así, esa es nuestra cosmovisión. Ahora, si preguntamos a una persona atea, digamos, ¿no? Que no cree en Dios, entonces tiene su cosmovisión, le preguntas, te responde también de acuerdo a sus conceptos, a su conocimiento, te responde, esto es así, pero ¿qué es la muerte? Dice, no, es la muerte es esto, ¿qué es la vida? Es la vida es así, ¿qué es esto? ¿Por qué esto? Entonces te responde las cosas. Cada ser humano, tú hermano, tienes tu propia cosmovisión de acuerdo a tu formación, la educación que has recibido desde tus padres, o sea, en el entorno donde has vivido, la influencia de todos los medios de comunicación en tu cabeza, tiene conceptos y tú reaccionas de acuerdo a esa cosmovisión, respondes a esa cosmovisión, haces las cosas de acuerdo a tu cosmovisión. Ahora, entonces cada uno tiene nuestra... Entonces Jonás dice, cuando esto no ocurrió, su cosmovisión de Jonás se sacudió hasta la médula, pues hermanos. O sea que no encajaba en su cosmovisión que Dios haya perdonado, pues no, a los ninívitas. Y Jonás prefirió pues morir antes que permitir que su mundo se diera vuelta, dice. Por segunda vez en la historia de Jonás, Dios lo confronta no con un sermón ni un dicho, sino con una experiencia, ¿no? La experiencia de la calabacera que hemos visto, ¿no? Las cosmovisiones no se fabrican por encargo, dicen. No, esa cosmovisión no es un encargo, no entiendo bien esto, pero el asunto es de que esa cosmovisión yo pienso que sucede de acuerdo a la formación que tenemos, ¿no? Incluso de acuerdo a los genes, a la herencia que tenemos de nuestros padres, antepasados y todo, ¿no? Todo ello está conformando, ¿no? Nuestra visión de las cosas, nuestra cosmovisión. Tampoco cambian, dice, porque oigamos algo nuevo o diferente, ¿no? Afectará, sí, nuestra cosmovisión, ¿no? Lo que vemos afecta, sí, no podemos negar, hermanos. Las cosmovisiones suelen formarse y cambiar en función de las experiencias vividas y de cómo se interpretan o explican. Hermanos, a veces cuando somos inexpertos, no comprendemos, no tenemos misericordia. Y cuando nos pasa a nosotros las experiencias que les está pasando a otras personas, entonces recién entendemos. Decimos, no, como yo antes era, ¿no? Juzgaba las cosas sin comprender. Pero cuando nos ha pasado las cosas con experiencia, decimos, y tenemos compasión por otras personas que están pasando porque hemos pasado esa experiencia también. Por eso las pruebas son importantes, hermanos. Entonces, hermano, justo nuestra cosmovisión está equivocada. Mi cosmovisión en este momento todavía no, o sea, cómo voy a decir? Está malogrado o no, o sea, falta esta cosmovisión que tiene Dios conmigo y yo no sé cómo estoy. Mi cosmovisión está mal, hermano. Bueno, justamente no estamos estudiando para que nuestra cosmovisión sea idéntico a la cosmovisión que tiene, o sea, cómo ve las cosas Dios y que nosotros podamos ver así como Dios ve las cosas, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo, ¿no? Que Dios es grande en misericordia. Y eso es lo que debemos tener nosotros, ¿no? Es ser esa grandeza en misericordia, comprender. Eso es lo que estamos aprendiendo ahora de Dios, ¿no? Dios dice, no sabe cuál es derecha ni izquierda, o sea, pero Dios ve eso y yo no veo eso, pero, o sea, no, sí es maldito, sí es un maldito, o sea, con una facilidad determino cómo es. Entonces, pero así no ve Dios, ¿no?
No, no lo ve, Correcto. hermano. Ahí está mi problema también, hermano. Así es, así es. Sí, pues hermanos, cuando hay un hermano que no viene a la iglesia, a veces uno prejuzga, dice, a este hermano, y siempre llega tarde, y a veces no viene a la iglesia. Pero cuando le visitamos a la casa personalmente, vemos su triste realidad. ¿Por qué no es que viene temprano? ¿Por qué de repente no viene a veces? Entonces sus problemas son tremendos que estábamos haciendo mal a prejuzgar. Y cuando conocemos la verdadera realidad, este era el problema, claro. Y entonces comprendemos recién, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que entender. Por eso no juzguemos nosotros a nadie, dice la palabra, no juzguen, porque cuando juzgan ustedes se están condenando, a sí mismos están pecando. Bueno, vamos a continuar, terminamos. La nueva experiencia que Dios le dio tenía pues la intención de ayudar a Jonás a reconocer su propia visión distorsionada del mundo. Ahí está lo que estábamos comentando, ¿no? Hermano Raúl también comenta eso. Entonces la visión de Jonás estaba distorsionada, estaba no correcto, ¿no? Lo que veía las cosas. Entonces, pero Dios está tratando de que entienda, ¿no? Que tiene que tener misericordia, así como Dios tiene misericordia. Tuvo misericordia por la calabacera y también tenía que tener misericordia, pues, por los ninivitas, que no sabían dónde está su mano derecha o no distinguían dónde está la derecha y la izquierda. Así es la gente, hermanos. La gente que nos rodea, pues no conoce a Dios. O si conoce la teoría, y no lo conoce a Dios por experiencia, no está caminando con Dios, por eso es que hace las cosas malas. Entonces tenemos que pensar, ya, entonces, ¿qué es lo que se necesita? Hacer conocer a Dios. Para que conozca a Dios esa persona, por más que sabe la teoría, entonces hay que ayudar a que entre en la práctica, ¿no? Entrar en la labor misionera. Cuando se entra en la labor misionera, hermanos, es ahí cuando uno conoce en la práctica a Dios. Por eso es la labor misionera, hermanos. ¿No? Porque si no, pues Dios lo podría predicar en un instante el mundo, pero la labor misionera es para conocer en la práctica a Dios, para caminar con Dios, porque con Dios se puede hacer esa obra, ¿no? De la labor misionera. Y ver que Dios es tremendamente grande y misericordioso. Bueno, milagrosamente Dios hizo crecer una planta en un día para que ofreciera sombra suficiente y así proteger a Jonás del sol abrasador. Jonás estaba agradecido, no a Dios de repente, quien había obrado el milagro, sino por la planta, ¿no? En lugar de verlo como un milagro inmerecido, dice, lo consideró una bendición apropiada y merecida, ¿no? Él pensaba que lo merecía, pues, ¿no? Como consecuencia de sus buenas obras, de repente lo dice, yo merecía, pues, ¿no? Cuando la planta murió, fue una desgracia que hizo que Jonás se enfadara y se sintiera inseguro de su propia valía. Y sus pensamientos se volvieron suicidas, quería morirse, pues quería morir. Bueno, ese es el carácter, no está así de repente nuestro carácter no está bien formado todavía, pero los golpes de la vida o las pruebas que nos pulan, ¿no? Que nos pulan para que podamos conocer de verdad, ¿no? Quién es nuestro Dios y poder reflejar ese amor de Dios. Y la experiencia, hermanas, le sigue la suave corrección de Dios, dice. Quien ayuda pues a Jonás a ver lo insensato que era de su parte valorar más una planta que los muchos miles de hombres y mujeres y niños de Nínive, así como sus animales, ¿no? Así que, hermanos, la historia no termina con el arrepentimiento de Jonás. La historia con final abierto gira en nuestra dirección. Así que, hermanos, esta historia de Jonás en nuestras vidas, hermanos, pues está ahí, dice, ¿no? Aquí estamos, tenemos que tomar decisiones, ¿no? Somos los Jonases de repente de estos días, pero entonces aquí nosotros tenemos que aprender. Dios nos está enseñando como a Jonás en esta mañana, ¿no? Aprender de que Dios es grande y misericordia. ¿Qué haremos respecto de la preocupación de Dios por los malvados, por los violentos, por aquellos que no han sido alcanzados alrededor del mundo? ¿Qué vamos a hacer ahora, hermanos, por la gente que está malvado? ¿Qué haremos? Bueno, Dios les invitó no a arrepentirse. O no, bueno, simplemente Dios les dijo que les iba a juzgar y suficiente con eso cambiaron su vida. Y eso de repente decir que Dios, el juicio de Dios está a la puerta, ¿no?
y va a juzgar, querramos o no querramos, hermanos, a nosotros y todas las personas de este mundo, ¿no? Viene el juicio, ¿no? Hermanito, Y entonces, si uno se arrepiente, pues encuentra salvación. Sí, hermanita, buenos días buen día. con todos. Podemos leer también acá en Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, ¿no? Acá vemos cómo nuestro Señor conoce nuestros pensamientos, conocía los pensamientos de Jonás, ¿no? A pesar de que Jonás les tenía odio, ¿no? Él dice, no, yo los odio, no se merecen la salvación, son malvados, no creen en Dios y no voy a hacer nada por ellos. Y otros dicen, no, yo no los odio, pero tampoco hago nada por ellos. Entonces son dos posesiones, dos pensamientos, ¿no? Que tenemos cada persona, cada uno de nosotros sabemos, ¿no? Tenemos odio tal vez todavía en nuestro corazón por las personas que nos hacen daño o por las personas que se comportan, ¿no? No conocen a Dios. Entonces, realmente pidamos a Dios porque nuestro Dios nos da la paz y también nuestro Dios nos transforma de ese corazón duro a un corazón con amor para perdonar a nuestros hermanos que nos hacen daño, ¿no? A los pecadores. Nosotros también somos pecadores, no somos perfectos, hermanitos. Amén. Amén, amén. Hermanita, a ver si nos lees otra vez ese texto bíblico, porque aquí lo que está diciendo, Dios está diciendo, le está diciendo, es Veintinueve como, once. sí, sí, 29 antes, dice, hermanita, ajá, antes de que ajá, lea, quiero mencionar de que aquí de repente uno piensa, no, Dios estará renegando contra mí, yo soy un pecador y todo. Uno puede pensar así, ¿no? Yo soy malo, ¿qué cosa? Dios puede tener misericordia de mí, yo soy malo, malo. Y podemos ser hermanos de la iglesia adventista, pastores de la iglesia adventista, y nos podemos dar cuenta que somos malos y el enemigo ahí actúa, ¿no? Que como yo no merezco nada de Dios, pero entonces acá el texto que la hermana ha leído está diciendo ahí, miren hijos, quieren saber qué yo pienso, cuál es mi pensamiento de mí, o sea, qué piensa Dios, hermanos, acerca de ti, hermano, que estás en esta sala, de mí. A ver, lee, hermanita, ¿qué piensa Dios ahí? ya. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén, amén, hermanos. Ahí está diciendo, el pensamiento que tiene Dios por ti, hermano, que estás en esta sala, por mí, son pensamientos de paz. O sea, Dios quiere nuestra paz, nuestro bien, nuestra salvación. Por eso es que Él ha dado su vida por nosotros. ¿Y qué cosa no está haciendo ahora, hermanos? Y quiere que seamos parte en este plan de salvación, que nosotros podamos así, esa misericordia que tiene Dios, llevarlo, ¿no? A los semejantes que tenemos, hermanos. Hacer conocer su evangelio, su palabra, la Biblia, así como nosotros estamos conociendo. Que se practique las cosas que Dios dice y todo eso nos va a llevar para bien, hermanos. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Voy a pedir a nuestra hermana Rosa que está con nosotros, por favor, despídanos, hermanita, con la oración. Ya hermanito, vamos a orar. Amado Padre, tú eres un Dios misericordioso que nos ama, Señor, a todas tus criaturas, Señor. A pesar de que, Señor, somos pecadores, tus hijos, Señor, tú siempre nos escuchas nuestras oraciones, nuestros pedidos. Señor, tú conoces a cada uno de tus hijos, Señor. ¿Qué necesidades tenemos, Señor? ¿Qué cambios tenemos que hacer en nuestra vida, con nuestros hermanos, en nuestro entorno, Señor?
Debemos amar, Señor, a nuestros prójimos, Señor, y ayudarles, Señor, que ellos también pueden acercarse a ti, Señor, y darles a conocer ese amor, porque tú has venido, Señor, a pagar, Señor, por nuestros pecados, Señor. Gracias te damos, Padre mío. Señor, queremos aprender a no hacer cosas buenas, Señor, no hacer cosas malas, Señor. Señor, te pido por cada uno de tus hijos que estamos acá en la reunión. Tú, Señor, ayúdalos, Padre. Encamina nuestros pasos, Padre Santo. Señor, te pedimos por cada uno de tus hijos que también, Señor, te necesitan, Señor. Ayúdanos. Todavía estamos a tiempo, Padre mío. Ya estamos en los últimos días, Señor, de tu venida, Padre Santo. Ayúdanos a prepararnos también a nosotros más y así llevar tu mensaje, Señor. Gracias, Padre mío, porque tú siempre estás con nosotros, Señor. Danos esa sabiduría, inteligencia, Señor, para llegar a todos tus hijos que te necesitan, Padre. Todo esto te lo pido, te ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermana. Hasta mañana, hermanos. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Hasta mañana.